Soy Juan Pablo Hortaza y cuento mi libro Los que no hablan. El libro está dividido en 3 partes. Un poco el criterio fue dividir el libro entre poemas de amor, que sería la primera parte, que no son necesariamente poemas de amor, sino sobre el amor, capaz. La segunda parte son poemas que tienen que ver con la pobreza y con la marginalidad. Y la última parte con el acto de la creación de la poesía. Esas 3 partes tienen en común el hecho de no hablar o por lo menos la incapacidad del lenguaje para decir ciertas cosas. Actualmente en la poesía ya está casi todo dicho, ya se escribió absolutamente todo y de alguna manera creo que lo más clásico es lo más vanguardista. No obstante, capaz influido por algunos autores de la literatura francesa como Mallarmé. Sí, traté de jugar un poco con la página en blanco, con los silencios, porque la página en blanco vendría a ser algo así como el silencio en el habla, por eso también los que no hablan. Un poco la idea del libro era que en la poesía moderna, además de hablar de la fealdad, se empieza a hablar de lo inefable, o por lo menos de la imposibilidad de decir todo con la palabra. A partir de esa idea, creo que un poco el juego fue jugar con los múltiples significados de cada palabra, que por otro lado es algo muy característico de la poesía. De hecho hay un poema que se llama Fluir de la inconsciencia, y tiene que ver con cómo aparentemente esos devaneos del lenguaje nos terminan encerrando en algún punto, porque es algo que no se puede controlar y que tiene que ver con la modernidad, con el psicoanálisis, con el inconsciente. Uno de los disparadores del libro, el título, Los que no hablan, tienen que ver con una cosa que me enteré, que la palabra infancia etimológicamente quiere decir los que no hablan, y todas las palabras que tienen que ver con infancia, como por ejemplo infantería, o sea, los soldados de infantería, también apuntan a eso, o sea, a los que no pueden manejar el lenguaje. Por ejemplo, los soldados de infantería son los que solamente pueden atacar y no pueden desobedecer ninguna orden ni poner ninguna restricción. A partir de eso, digamos, está el epígrafe de Agamben, como bien decías, que dice algo así como que el hecho de que el hombre no sea desde siempre hablante, que haya sido y sea todavía infante, es decir, que no hable, esa es la verdadera experiencia. Yo creo que la gran paradoja de la infancia es que de alguna manera lo que uno vive en la niñez te marca para toda la vida, pero a su vez hay una incapacidad para elaborar esas vivencias con el lenguaje en el momento. Uno le pasan un montón de cosas cuando es chico, pero no maneja el lenguaje de tal manera como para poder elaborar esa experiencia. Entonces la paradoja es que es en la adultez recién cuando uno puede elaborar con el lenguaje esas experiencias que están dadas sin lenguaje. Y por otro lado es necesario que esas experiencias ocurran sin el lenguaje, porque también tiene que ver con esa oposición entre logos y lo irracional, digamos. Lo irracional sucede obviamente cuando no hay un manejo del lenguaje, no solo en la infancia, sino también en la adultez. Hay un montón de oportunidades en las cuales no tiene sentido hablar. Por ejemplo, en el amor. Efectivamente hay como un arco, una gama que recorre el libro desde la primera parte hasta la última. De alguna manera es al revés, porque se empieza con la adultez y el libro finaliza con la infancia. O sea, sería lo contrario de la vida, algo así como Benjamin Button, ¿no? El libro. Y precisamente un poco era ir de la idea desde el amor hasta la creación poética, desde la adultez hacia la infancia. Y capaz que ahí hay una idea un poco inspirada en Daniel Chirón, que hay un poema en el libro dedicado a él. Daniel Chirón es un gran poeta que falleció hace un año, el director de la revista El Jabalí, una persona a la que conocí y me impresionó mucho su generosidad y también su talento poético. Y él tenía una frase que decía: después de la muerte viene el nacimiento. Entonces, a partir de eso, uno podría pensar que ese arco que va desde la palabra hasta el silencio no es necesariamente silencio, sino una posibilidad de abrir un horizonte hacia un nuevo lenguaje. De hecho, el silencio a veces es mucho más expresivo que la palabra y puede dar lugar a un nuevo lenguaje, el estar callado, ¿no? En algún punto. Otro de los epígrafes del libro, creo que les di mucha importancia a los epígrafes, es de Mariano José de Larra, que dice: bienaventurados los que no hablan porque ellos entienden.
Y un poco la idea también que recorre el libro, y está también en el poema Miseria en escena, que cuenta el encuentro entre un lingüista y un mendigo. Entonces ahí la idea es jugar un poco con que los que no tienen voz en realidad están captados por los que hablan. Es como que el silencio tendría dos sentidos. Uno, el de los que no pueden hablar, están imposibilitados de hablar, y el otro, el de los que teniendo voz prefieren callar en algún punto para poder hacer un poco de justicia poética y justicia de la palabra, respetando ese silencio y ese lugar vacío de los que no hablan. Yo creo que la poesía es un género de alguna manera bastante mudo, por así decirlo, en el sentido de que no tiene mucho público lector. Obviamente vende muchísimo menos que una novela, o inclusive que un cuento, que una crónica, o que el periodismo. Es un género bastante callado en ese sentido, pero que a su vez últimamente, por lo menos a partir de las actividades jóvenes como no sé, las lecturas, los recitales de poesía, está tratando de recuperar un lugar que tuvo por lo menos en Argentina en los años 60, 70. Entonces me pareció interesante, digamos, usar de alguna manera ese género, ese lugar bastante callado de la poesía para poder postular esta fuerza que puede tener el silencio en algún punto, y la incapacidad que a veces puede tener la verborragia. Soldados de infantería. Aquella batalla no fue la última, la primera, la más ruidosa, la más sangrienta. Aquella batalla no decidió la guerra, no hubo muertos ni tiro de gracia. Aquella batalla nos volvió neutrales, sin una palabra de por medio.